Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 24 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es La perspectiva apropiada. Y la cita la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde dice lo siguiente: Gracias a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por rescatarnos una y otra vez de nuestra vana manera de pensar, de nuestra vana manera de vivir. Señor, necesitamos abandonar toda incredulidad y poner realmente nuestra fe en ti en el día a día. Ayúdanos, Señor, a seguir a tu Hijo Cristo Jesús por agradecimiento, porque Él realmente es el objeto de nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, con este fin, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos dice así el devocional de hoy. Recordemos que el título es La perspectiva apropiada. Entonces, dice, la perspectiva apropiada de un siervo de Dios no tan solo ha de aproximarse al punto más elevado, sino que ha de ser la más elevada. Procura, nos dice el hermano, con la mayor energía o con el mayor esfuerzo, mantener la perspectiva de Dios, es decir, una manera de ver la vida entera a través de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y recuerda que este es un proceso que ha de obtenerse poco a poco. A esto el apóstol Pablo llama una renovación de la mente, porque lamentablemente en la caída, cuando nuestros padres en el Edén traicionaron a Dios y dejaron que entrara la muerte a través del pecado, cuando ellos hicieron esto, todos fuimos afectados, porque Adán era nuestro representante. Él representaba a la raza entera en aquel pacto que Dios había hecho con él. Si te fijas en Oseas, capítulo 6, versículo 7, donde el Espíritu Santo, a través del profeta Oseas, comenta que Israel, al igual que Adán, quebrantaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Es decir, que Dios los invitó, tanto a Adán como lo hizo más tarde con Israel, a vivir en comunión con Él, pero Dios tenía una condición de obediencia para con ellos. Es igual con nosotros. Entonces, nosotros necesitamos una nueva perspectiva de la vida, porque lamentablemente venimos, como se puede decir, fallados de fábrica. Es decir, que nacemos con una naturaleza rebelde, una naturaleza pecaminosa, porque el pecado se dice como lo hemos recibido a través de la sangre. Viene ya en la naturaleza. Por esto es que necesitamos, se puede decir, una transfusión de sangre. Necesitamos volver a nacer, necesitamos ser representados por otro representante, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, porque necesitamos un cambio de perspectiva de vida por completo. Ahora, esto no lo puede alcanzar una persona que no ha nacido de nuevo. No es que la persona tenga capacidad en sí mismo para pensar como Dios piensa por su propio esfuerzo. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido la nueva naturaleza, que tenemos la mente de Cristo, debemos entender que este proceso de renovar nuestra mente se va a dar poco a poco, pero se va a dar también a través del lavamiento de la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor, es
la verdad absoluta. Entonces, si nosotros nos llenamos de la verdad absoluta, estaremos echando fuera poco a poco la perspectiva que no es apropiada, ¿verdad? Entonces, nos anima el hermano y nos recuerda que debemos levantar la mirada, es decir, reconocer que Dios es el único que puede darnos la perspectiva correcta de la vida. Entonces nos dice el hermano, no pienses a un nivel finito. Ningún poder externo puede alterar la perspectiva adecuada. Cuando nosotros tenemos una mente eterna, cuando vemos a través del lente de la palabra de Dios, entendemos la verdad no solo para el momento, sino la verdad que ha perdurado desde el principio y que jamás pasará. Dice el hermano que la perspectiva que debemos mantener, es que estamos aquí con un solo propósito. Mire qué interesante. Nosotros somos tan dispersos. Tenemos 60 compromisos. Un poquito acá, un poquito allá. No nos entregamos a nada ni a nadie por completo. Sin embargo, aquí el hermano nos dice que la perspectiva correcta, la perspectiva apropiada para un creyente es entender y mantener que estamos aquí en la tierra por el tiempo que Dios determine con un solo propósito, y es el ser cautivos marchando en el séquito triunfal de Dios. Es decir, entender que Dios nos ha llamado a ser parte de su ejército, parte de su familia, parte de sus embajadores, y que este equipo, vamos a decir, es un equipo que ya tiene el triunfo de Dios. No estamos expuestos, dice el hermano, en el escaparate de Dios. Es decir, Dios no nos ha salvado para ponernos en su vitrina. Estamos aquí para manifestar una sola cosa, y esto es la cautividad de nuestras vidas a la obediencia de Cristo. Es decir, para ser sus esclavos por voluntad, porque lo amamos y no se nos ocurriría vivir separados de Él. Cuán limitados y limitadas son las otras perspectivas de la vida. Todo es tan temporal, tan terrenal, tan subjetivo, tan relativo, no tiene profundidad, no tiene ancla, se mueve para aquí y para allá de acuerdo a las circunstancias, y todo es vano y temporal. Por ejemplo, los que dicen, me encuentro solo, batallando por Jesús. Fíjense esta manera de pensar que suena hasta religiosa. O tengo que mantener la causa de Cristo y defender el fuerte por Él. No, hermanos, nosotros lo servimos a Él. Él lo ha ganado todo. Él guía el camino. Él es nuestra retaguardia. Dice, pero Pablo dijo, en esencia, estoy en el séquito de un vencedor y no importa cuáles sean las dificultades, porque siempre soy llevado de triunfo en triunfo. Asimismo, pase lo que pase, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque en Él soy más que un vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Nosotros estamos ahora aquí sirviéndolo con la seguridad de que pasaremos la vida eterna en su compañía. Estaremos para siempre nuevamente en comunión como lo tuvieron Adán y Eva en el huerto de Edén antes de que el pecado y la traición y la muerte se apoderaran de nuestro planeta. Entonces, dice así, el gozo, hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Es una realidad, es una realidad en la práctica esta idea en nosotros? Es decir, ¿tenemos nosotros esta perspectiva de la vida? ¿Vivimos de esta manera, que estamos cautivos, siguiendo a Cristo, sabiendo que es lo único lo único que vale la pena en esta tierra? Que
que confiamos en Él, nos ocupamos de sus negocios, estamos completamente invertidos porque creemos en Él. Dice, el gozo secreto de Pablo era que Dios lo tomó a él como un rebelde declarado contra Jesucristo y lo convirtió en un cautivo de él. Y este vino a ser su propósito, su único propósito, su enfoque, su pasión, su propósito, su identidad. Recuerden que él decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice, su satisfacción estaba en ser cautivo del Señor y no tenía ningún otro interés en el cielo ni en la tierra. Es vergonzoso para un cristiano hablar de conseguir la victoria. Deberíamos pertenecer más bien al vencedor de un modo tan absoluto que sea siempre su victoria, porque nosotros seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para Dios somos grato olor de Cristo. Estamos impregnados por el dulce aroma de Jesús. Y siempre que marchamos, somos un maravilloso refrigerio para Dios. Qué impresionante que nosotros podamos ser olor grato desde aquí, desde esta tierra, subiendo hacia el cielo para el Señor. Qué impresionante pensar que nosotros podemos ser luz y sal en este mundo de oscuridad, que realmente podemos tener esta perspectiva apropiada que agrada a nuestro Padre, porque vive agradecida y vive cautiva por nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él vivió, por todo lo que Él enseñó, por el gran ejemplo que Él nos dejó y ante todo por lo que hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Como Él se entregó, nadie le quitó la vida, Él entregó su vida voluntariamente para rescatarnos, haciendo por nosotros lo que jamás nadie hubiese podido haber hecho por nosotros, poniéndose en nuestro lugar, cargando nuestro pecado, cargando nuestras impurezas, cargando nuestra culpa para poder expiar, para poder pagar, para poder saciar nuestra deuda. De modo que la ira de Dios que debía haber caído correctamente y justamente sobre cada pecador, cayó sobre él para que nosotros luego pudiéramos recibir la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si esto no es razón para vivir una vida de agradecimiento cautiva en aquel quien nos amó de tal manera, entonces realmente seremos de aquellas personas que viven una vida sin profundidad, una vida sin razón, una vida divirtiéndose, distrayéndose, desperdiciando su vida, a pesar de que algún día tendrán que darle frente a su Creador y tendrán que justificarse, tendrán que decir por qué no confiaron en aquel Salvador del mundo entero que Dios envió, su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que hay manera de tener una perspectiva apropiada y esta perspectiva viene a través del lavamiento de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que la ilumina y la aplica a toda persona que a través del arrepentimiento ha puesto su fe completamente en la obra perfecta, vicaria, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, venció la muerte resucitando y ahora está ascendido, sentado a la diestra del Padre en el lugar de toda autoridad. Él es el juez de los vivos y los muertos, dice la palabra. Así que hoy, si todavía no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, si no has entendido que Él vino a salvarte y que ahora tú puedes pedirle perdón y confiar que te perdona y darle tu vida entera, te ruego que por favor no delates, que no dejes esta oportunidad pasar. Dios te ama, por eso te perdonó
pero te perdonó con un alto costo de haber puesto a su Hijo en tu lugar. Bueno, veamos qué nos espera mañana. El título es Sometiéndonos al propósito de Dios. Bueno, con esto me despido deseándoles que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.